Hola, soy Susana Irene Estellanos de la ciudad de Berisso, provincia de Buenos Aires, Argentina. Vuelvo a agradecer a República Dominicana, a la señora Aurelia Castillo, por la invitación a esta tercera Feria del Libro de San Pedro de Macorís. Entre mis experiencias en el ámbito de las letras, tuve el placer de formar parte del grupo poético Encuentros de Papel. Una de las escritoras fundadoras es la señora Graciela Carreto, que también comparte este espacio con nosotras. Ella me invitó a participar de los encuentros, los que resultaron enriquecedores, no solo por compartir con sus integrantes momentos de poesía, sino porque el estímulo que allí encontré permitió que aflorara más fácilmente mi faceta poética, cuando lo mío es la narrativa. En el año 2017, nuestro primer encuentro tenía como consigna el feminismo. Este movimiento encontró en la literatura uno de los primeros espacios de expresión, de lucha. Durante ese año nos abocamos en Encuentros de Papel a trabajar sobre la vida y la obra de escritoras latinoamericanas del siglo XX, para luego llevar a cabo una producción propia inspirada en dicha autora. Una de las que yo elegí fue a Alejandra Pizarnik. Ella nació en 1936 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Argentina. Su raigambre era ruso-judía, identidad que sus padres defendieron y que trajo como pesada carga la muerte de la mayoría de sus familiares durante el Holocausto. El contacto con historias de muertes violentas, muy cercanas, y la sensación de la infancia perdida operaron negativamente en ella desde temprana edad. Sufría de asma y tartamudeaba, somatizando quizás su interior convulsionado. Se acercó a la pintura y editó su primer libro de poesías, La última inocencia, en 1956, costeado por su padre, quien además le abonaba los honorarios del psicoanalista. Este intentó poner en orden el desbande sentimental de Alejandra. Nada de todo esto le alcanzó y comenzó a usar anfetaminas, analgésicos, somníferos. No podía dormir. Los temas recurrentes en sus poesías son la muerte, el sexo, y afloran una y otra vez su infancia, el miedo al fracaso y su inadaptación. Usaba la poesía como medio de expresión, pero un detalle nada desdeñable es que ella tuvo una marcada aversión por la política. Para ella, la literatura tenía un único compromiso con la calidad. Dos poetas coinciden con Alejandra, Enrique Molina y Olga Orozco, de quien Graciela Carreto nos va a hablar. Con Orozco tuvo una relación que excedió a la literatura. Intentó recuperar su infancia, la que consideraba perdida. La homosexualidad fue parte de su conflicto. Sintió que existía la soledad absoluta. Para salir de ese inestable estado, viajó a Francia. Se instaló en París, centro de la bohemia y la cultura en los años 60. Conoce a Julio Cortázar, a Octavio Paz, a Italo Calvino. Ellos la apoyaron bien, pero el alejamiento no le sirvió y llegó a decir: yo odio la poesía. Se encerró en sí misma. El silencio o la muerte son las posibles salidas que ella vio en su futuro. Dice en su diario íntimo: leí mi libro, la muerte allí es demasiado real. Al cumplir los 30 años, escribe: lo infantil tiende a morir ahora, pero no con ello entro en la adultez definitiva. El miedo es demasiado fuerte, sin duda. Me miro al espejo y parezco una adolescente. Muchas penas me serían ahorradas si aceptara la verdad. Su psicoanalista le escribió: mi vida aquí va y viene, es la corriente de siempre, esperanza y desesperanza, ganas de morir y de vivir. Las relaciones familiares fueron de odio a amor. Pese a algunos rechazos, Alejandra depende de sus padres, quienes patrocinan económicamente su eterna adolescencia. Quizás esa dependencia le impidió crecer afectivamente y lograr una identidad sexual estable. Por esta dependencia y su inestabilidad, los estímulos externos inciden negativamente en ella. En 1969 fallece su padre, y en esa época conoce a Silvina Ocampo, cuya figura literaria e íntima serán muy importantes para ella. Pero otra vez se ve decepcionada. Vuelve a viajar, pero París ya no poseía su antiguo encanto literario. Su tendencia a la muerte, presente en sus poesías de manera explícita o velada, tiene su punto culmine el 25 de septiembre de 1972, cuando murió por sobredosis de seconal sódico, aunque algunos dicen que en realidad fue una muerte accidental.
Sus amigos encontraron entre sus papeles este texto: no quiero ir nada más que hasta el fondo. Pero yo rescato esta frase de otro momento de su vida. Soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y tierno corazón. Les voy a leer una poesía de Alejandra para que vean el tono de su poética, titulada La enamorada. Esta lúgubre manía de vivir, esta recóndida humorada de vivir, te arrastra, Alejandra, no lo niegues. Hoy te miraste al espejo y te fuiste triste, estabas sola, la luz rugía, el aire cantaba, pero a tu amado no volvió. Enviarás mensajes, sonreirás, tremolarán tus manos, así volverá tu amado tan amado. Oyes la demente sirena que lo robó, el barco con barbas de espuma donde murieron las risas. Recuerdas el último abrazo, oh, nada de angustias, ríe en el pañuelo, llora a carcajadas, pero cierra las puertas de tu rostro, para que no digan luego que aquella mujer fuiste tú. Te remuerden los días, te culpan las noches, te duele la vida, tanto, tanto. Desesperada, ¿a dónde vas? Desesperada, nada más. Y como les dijera, la finalidad también de Encuentros de Papel era hacer una producción propia, inspirada en la vida de los autores que tocábamos. Y yo, inspirada en lo que leí de Alejandra, en su vida y en su obra, escribí un par de poesías. Una de ellas es esta que voy a compartir con ustedes, Opciones. ¿Qué niñez deseabas? ¿Qué tenía de malo la que en suerte te tocó? ¿Por qué no la aceptaste o rechazaste? Pudiste haber luchado con ella, moldearla a golpes de versos y vivir. ¿Te marcó tanto o la necesitabas un poco más? ¿Deseabas seguir impúber? Te asustaron los sentimientos que llegaron con la sangre. Tus manos pequeñas deseaban senos pequeños. ¿Por qué no? Huiste e intentaste crecer. La bohemia y los pensadores te acogieron. Creaste, pero no te alcanzó. La niña que eras o que deseaste ser no te liberaba. Pudiste empujarla y vivir. Tartamudeaban tus sentimientos y escupías versos de muerte. ¿Por qué no pariste poemas que berrearan a la vida, la que aún imperfecta te adoraba? Estas son las cosas que salen de los encuentros poéticos, de trabajar con otras personas, de leer la vida de poetas y su obra. Pero así, de la misma manera en que en el año 2017 trabajamos con poetas, mujeres, en el 2018 nos abocamos a los varones para ser justas y equilibradas. En uno de los meses decidimos en el grupo trabajar con Jorge Luis Borges, porque es un autor muy prolífico y además muy complejo. Yo me limitaré a decir que Jorge Luis Borges tenía un nombre mucho más largo, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo. Nació el 24 de agosto de 1899, que en 2012 se instauró en nuestro país ese día como el Día del Lector en su honor, y que falleció en Ginebra, Suiza, el 14 de junio de 1986. Borges era una persona obsesionada con el tiempo. Escribió una tesis con el título Nueva refutación del tiempo. Él nos dice sobre este tema que su postura no es más que la de un argentino extraviado en la metafísica, como siempre haciendo alarde de su humildad. No promete una conclusión inaudita y se lanza una tesis sobre el tiempo admitiendo que pensadores como George Berkeley o David Hume han escrito varios párrafos que contradicen o excluyen su teoría. Primero nos dice que el título hay una contradicción en los términos, algo así como que es ilógico refutar de nuevo al tiempo, y que lo puso como una sutil burla. Pequeños tips de la personalidad de Borges, ¿verdad? Luego agrega, nuestro lenguaje está saturado y animado de tiempo, y que no cree que exista en sus textos una sentencia que de alguna manera no lo invoque.
Borges pretende fundamentar con estas tesis varios de sus trabajos, entre ellos Inscripción en cualquier sepulcro, El truco y Sentirse en muerte, de los cuales ninguno lo satisface según sus propios dichos, pero en ellos existe esa refutación del tiempo de la que dice descreer, pero que desde siempre lo obsesiona. Borges niega la existencia de un solo tiempo en el que se eslabonen todos los hechos, pero aseguraba, por otro lado, que negar la coexistencia no es menos arduo que negar la sucesión. Por ello afirmó: niego en un número elevado de casos lo sucesivo, niego en un número elevado de casos lo contemporáneo también. Como verán, es muy compleja los pensamientos de Borges y por eso es muy interesante leerlo. La idea de todo esto es que ustedes se interesen y busquen su obra para enriquecerse y para entretenerse, como me pasó a mí. Nos dice que cada instante es autónomo, que nada, ni siquiera el olvido, puede modificar el pasado, que le parecen vanos los sentimientos de esperanza o miedo, ya que pertenecen al futuro, es decir, hechos que no nos ocurrirán a nosotros, que somos el minucioso presente. Y recuerda una frase de Heráclito: no bajarás al mismo río, si el río es otro, yo soy otro. En su tesis, compara los pensamientos de Berkeley y de Hume con respecto a la existencia de las cosas, de los seres, de nosotros mismos, que no podrían existir sin una mente que las perciba, o que solamente existen en la mente de un espíritu eterno. ¿Somos, como todas las cosas, solamente una cadena de percepciones? Nos dice también que todo lenguaje es sucesivo y no es apto para razonar lo eterno, lo intemporal. Una última frase de Borges: negar la sucesión temporal, negar el yo, negar el universo astronómico, son desesperaciones aparentes y consuelos secretos. Nuestro destino no es espantoso por irreal, es espantoso por irreversible y de hierro. El tiempo es la sustancia que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real. Yo, desgraciadamente, soy Borges. Hablando del tiempo, de lo que somos, si somos percepciones, de lo que nos queda por vivir, Borges escribió dos poemas titulados Límites y que se refieren a algo que a todos nos preocupa llegados a cierta edad, y es el hecho de caer en cuenta de que nos queda mucho tiempo por delante, de que ya hemos vivido, del que ya hemos vivido. Si bien estamos en esas circunstancias desde el momento en que nacemos, desde luego de cierta edad estamos seguros de que es así, ya hemos vivido más de lo que nos queda por delante. Y Borges escribió dos poemas, como les decía, uno de los cuales nos dice: hay una línea de Verlaine que no volveré a recordar. Hay una calle próxima que está vedada a mis pasos. Hay un espejo que me ha visto por última vez. Hay una puerta que he cerrado hasta el final del mundo. Entre los libros de mi biblioteca, los estoy viendo, hay uno que ya nunca abriré. Este verano cumpliré 50 años. La muerte me desgasta incesante. Y en otro, les voy a leer un párrafo del otro poema, dice: si para todo hay término y hay tasa, si última vez y nunca más y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa, sin saberlo, nos hemos despedido? Estos poemas, bueno, me movilizaron a mí. Yo cuando lo leí tenía aproximadamente a esa edad. Pero otra cosa que me hizo caer en cuenta con este tema de qué somos y cuánto vamos a vivir y hasta cuándo existimos, fue un relato que Borges tituló El testigo. En él, Borges nos describe los últimos momentos de un sajón, un campesino pobre, muriendo solo, mientras recuerda viejos ritos de su infancia. Borges nos lo cuenta de este modo: antes del alba morirá, y con él morirán y no volverán las últimas imágenes inmediatas de los ritos paganos. El mundo será un poco más pobre cuando este sajón haya muerto. Y luego reflexiona: hechos que pueblan el espacio y que tocan a su fin cuando alguien muere,
puede maravillarnos, pero una cosa o un número infinito de cosas muere en cada agonía, salvo que exista una memoria del universo, como han conjeturado los teósofos. En el tiempo hubo un día que apagó los últimos ojos que vieron a Cristo. ¿Qué morirá conmigo cuando yo muera? ¿Qué forma patética o deleznable perderá el mundo? ¿La voz de Macedonio Fernández? ¿La imagen de un caballo colocado en el baldío de Serrano y Charcas? ¿Una barra de azufre en el cajón de un escritorio de caoba? Meditando sobre el tiempo, sobre nosotros, nuestra perdurabilidad en el mundo. Físicamente el olvido, el desaparecer, se pueden vislumbrar al ver una tumba abandonada, donde el osario es el destino. Se diluirá de a poco el recuerdo de ese ser yacente. Algunos serán aludidos en algunas charlas de bar, en gratas sobremesas de familia, con suerte homenajeado en actos protocolares. Cada uno según su estirpe, labor, belleza, fuerza o suerte, ocupará un espacio-tiempo en el recuerdo de los otros. Registro en esas mentes. Los grandes serán santos o piratas, se acercarán a la eternidad. Los demás, los humildes, como el sajón de Borges, simplemente nos esfumaremos. Y luego de haber leído todo esto, surgieron en mí un par de poesías, todo dentro de este trabajo de que fue el trabajar junto con las chicas en Encuentro de Papel. Escribí cenizas y cenizas en el laberinto. Soy y seré. Resulta soberbia afirmación. Yo estoy, depende de mi espacio, de los demás. ¿Quién sabe que habito aquí? Sola, dejo un mensaje informe tallado en la madera con mis uñas. La mesa absorbe mi sustancia. Seré pizca escondida mientras ella perdure. ¿Alguien lo sabrá? Cuando ya nadie visite mis huesos, ni recuerden hacia dónde volaron mis cenizas, cuando ya no importen mis escritos y sean quemadas mis fotos, ¿estaré? Cuando mis tataranietos no recuerden ni mi nombre, o si mi descendencia se trunca, ¿aún seré de alguna manera? Solo mi fe me reconforta, ya que estaré siendo parte del todo. Y también escribí cenizas en el laberinto. Distintas realidades nos seducen o nos empujan. El libre albedrío abre las puertas del laberinto. Este mismo instante, en otro espacio. Este rincón, en otro momento. La existencia nuestra, mis circunstancias, distorsionadas, trocadas o desaparecidas. ¿Y si hubiésemos estado allí o en otro sitio? Despertar un segundo antes, no haber subido a aquel último escalón. Sostener esa mirada un instante más. ¿Qué hubiese sido de mis óvulos no fecundados? ¿Y de los que sí, pero que no sobrevivieron? ¿Lo hubiesen logrado? Quizás. Modificando todo o solo un detalle en apenas un ápice, hoy estaría escribiendo estas líneas. Serían otras, seguramente. Gracias. Estos poemas tuve el placer de que formaran parte de una antología digital titulada Contramolinos de Viento, compilada por el poeta puntano Darín Oliva, ilustrada bellamente con cuadros de Alejandra Echeverri y auspiciada por el gobierno de la provincia de San Luis de Argentina, junto con otras instituciones culturales. Y también formaron parte, estos dos últimos poemas que le leí, de una obra un poco mayor que recibió el segundo puesto en el certamen internacional Hespérides del año 2018. Permítanme la vanidad de contarles este detalle, porque son cosas que a uno las estimulan para seguir adelante. Muchas gracias.